Convertir 123 al sistema binario. Para comenzar, dividiremos 123 entre la base del sistema binario, es decir, 2. 123 entre 2 da como cociente 61 y el residuo es 1. Recuerda marcar los residuos porque son de mucha utilidad más tarde. 61 también se dividirá entre 2, dando como cociente 30 y residuo 1. 30 también se dividirá entre 2, porque recuerda que pararemos las divisiones cuando un cociente sea menor que 2. 30 entre 2 es igual a 15. Al ser la división exacta, el residuo es 0. El cociente 15 todavía no es menor que 2, por lo que seguiremos dividiendo los cocientes entre 2. 15 entre 2 da como cociente 7 y residuo 1. El nuevo cociente todavía debe ser dividido entre 2. 7 entre 2 da como cociente 3 y residuo 1. Ya casi terminamos. Dividimos 3 entre 2. Esto nos da como cociente 1 y residuo 1. Ahora que ya llegamos al cociente 1, lo escribiremos para dar la respuesta. Luego de 1, escribiremos los residuos obtenidos anteriormente de las divisiones, de derecha a izquierda. Así, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora agregaremos el subíndice 2 para mostrar que está escrito en el sistema binario. Hemos obtenido el equivalente de 123 en el sistema binario. Convierte 690 al sistema binario. Dividamos 690 entre la base del sistema binario, 2. 690 entre 2 da como cociente 345 y residuo 0. 345 entre 2 da como cociente 172 y residuo 1. 172 entre 2 da como cociente 86 y residuo 0. Seguiremos dividiendo los cocientes hasta que uno de los cocientes que encontremos sea menor que 2. 86 entre 2 da como cociente 43 y residuo 0. 43 entre 2 da como cociente 21 y residuo 1. 21 entre 2 da como cociente 10 y residuo 1. 10 entre 2 da como cociente 5 y residuo 0. 5 entre 2 da como cociente 2 y residuo 1. 2 entre 2 da como cociente 1 y residuo 0. Como llegamos a cociente 1 y 1 es menor que 2, dejaremos de dividir los cocientes entre 2. La primera cifra del número binario será el último cociente que obtuvimos, es decir, 1. Después de esta cifra se colocan los residuos de derecha a izquierda, que hemos obtenido realizando todas las divisiones anteriores. Así, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. El resultado es el siguiente. 690 es igual a 1010110010 en el sistema binario. Recuerda colocar el subíndice 2 para mostrar que el número está escrito en el sistema binario.